Hoy es el turno de Oscar Colchado Lucio, quien escribe un pequeño cuento del Cholito y en los Andes embrujados, no, en los Andes mágicos. No sé si este es el formato original del libro. Miren, acá está el autor, ustedes lo están viendo, y es un pequeño cuento que me trae nostalgia, me trae muchos recuerdos, porque hace tiempo yo tenía muchos libritos que estaban relacionados a esto y me daban la historia por fragmentos. Pero en cambio acá tenemos todo el material completo, el producto en uno solo, y más que un análisis voy a pasar a resumir el cuento. Pero antes hay cosas, por ejemplo, como la cultura, el lenguaje que ellos utilizan para poder referirse o para poder describir, ¿no?, las situaciones. Es su lenguaje allá, ¿no? De aquí nomás, o tienden a echarle o a describir las cosas con diminutivos y cosas así. El lenguaje con el cual está narrado esta historia me gustó. Es una descripción de primera persona y nos va contando un niño, un cholito, por eso se llama así la obra, y sus experiencias. Ahora, toda la estructura, no, todo el cuento no tiene estructura. Es experiencia tras experiencias que va viviendo el cholito. Es como si fuera una serie de Netflix y poco a poco una se va desligando de la otra. Tienen alguna que otra relación, pero desde un inicio hasta el fin, desde la página 1 hasta la 36 que tiene, no tiene mucha relación, pero la historia es entretenida y es un libro que puedes leerlo y distraerte para un día. Entonces, después de esto no tengo nada más que decir, nada más que aportar. Una cosa que puedes ver, que puedes notar en el libro, es que la cultura es distinta. Si bien el libro es antiguo, no está conectado con la actualidad, con lo que vivimos. La cultura, lo que hace los niños para distraerse, es muy cambiado, ¿no? Aparte que este es un cuento de ficción, no sé, si un niño hoy día en la actualidad está aburrido, se entra a WhatsApp y problema solucionado, o entra a Facebook, o cualquier... ¿Dónde está la cámara? Está acá, yo mirando por otro lado. Entra a cualquier red social y listo, ¿no? A sus videojuegos favoritos. Acá no hay ni siquiera celular, y la forma de distraerse es muy variado, es muy distinto, ¿no? Y eso es lo que puedes ir notando, que hay diferencia entre la gente de me imagino que de la sierra, está basado en este libro, y la gente de la costa es distinto. Y nada más, aparte que es antiguo, es otra cultura que perteneciente a la de Perú, pero hay unas que otras que están, que las cosas que vemos que varían, ¿no?, en las actividades. Por último, ¿no?, las creencias, las religiones, con el nombre diferente que le ponen al demonio, que tiene muchos dioses, y su forma de relacionarse entre las familias, ¿no? Entonces, después de haber dicho todo lo que me parece, a ver, algo bueno y algo malo, está improvisado este video, ¿eh? Así que no sé qué decir prácticamente. Pero, a ver, lo bueno, primero lo malo, ¿ya? Primero lo malo. Lo malo es que no tiene una estructura, como le dije. Es un cuento que tiene varias actividades, varias cosas, y como que, no sé, para mí no, una obra debe ir la historia de un personaje, inicio, nudo y desenlace, ¿no? Así debe ser una obra, para mí. Pero en este caso no, es como que es una serie, aunque está bien, ¿no? Está bien, es un formato distinto a la tradicional, y creo que es algo que debería yo aprender a aceptar. Bueno, eso sería lo malo para mí. Y lo bueno, ¿qué puede ser lo bueno? Que te demuestra otra cultura, ¿no? Te demuestra otras cosas, otras creencias, otra forma de vivir. No sé si es por
no sé si las cosas que pasan es para que el cuento siga, ¿no?, su transcurso, o es porque así es su cultura. Y me refiero al descuido que tiene con el niño, porque el niño se puede ir hasta el otro, uy, mi brazo esquelético, el niño se puede ir hasta otro pueblo sin avisar, regresa en la noche y los padres se limitan a preguntar solo, ¿qué te pasó hoy? ¿O dónde estuviste? Que no te vi todo el día. Ah, estuve en el otro pueblo. Ah, ya. Y listo. Muchacho malcriado. La próxima avisa. Y nada más. O sea, se limitan a esto. Qué padres naturalizados son. Se parecen a la otra obra. Bueno, entonces, eso es como que ¿no?, una curiosidad que yo tengo. Porque al chico lo dejan irse al culo del mundo y los padres no se preocupan, solamente preguntan dónde está. Bueno, eso es todo, ¿no? Los dibujos. Acá hay unos dibujos. Es como que lo hubieran hecho, que no han tenido ganas de dibujar. No, sí están buenos ya. Lo que pasa es que yo antes he tenido este cuento del Cholito en otras versiones, con unos dibujos muy llamativos, muy trabajados, con los colores, las formas, las figuras, bien bonitos, bien estetizados, con estética, ya con belleza, ¿sí? Unos dibujos hermosos. Así que al ver estos dibujos como que no ni siquiera me da la gana de verlos, ¿no? Porque me mata la imaginación. Es como como un video musical para mí. Yo no veo los videos musicales porque me mata la imaginación. A veces no tiene nada que ver con lo que hice, o tiene mucho que ver que te limita la imaginación. En este caso es igual. Primero, el dibujo no me convence. Y otro, no me gusta ver los dibujos de los libros porque es como un video, ya dije, ¿no? Un video musical. Tú estás leyendo, te describen al personaje y ¡pum!, ves una imagen del personaje que pensabas que, que no era, no era como tú lo pensabas. Y te mata un poco la imaginación. Pero no, está bien que pongan personajes, o está bien que pongan dibujos, perdón, ¿no? Pero los dibujos no llaman mucho la atención. Ha habido otros formatos, he leído otros formatos que sí la tienen. Entonces, dicho esto, paso a resumir un poco y tal vez decir que me parece y que no del libro El Cholito y el Ande Mágico, y los Andes Mágicos. Me duele la mano de tanto agarrar la cámara. Ya bueno, que tengo una super cámara acá ahorita. Ah, mentira, es mi celular. Entonces, el Cholito empieza con el encuentro del Ichik Okyo, que es el hijo del mismo demonio. Él estaba leyendo un cuento de Blancanieves, la Sirenita, el Cenicienta o Shrek, no me acuerdo qué cuento, pero estaba muy concentrada, ¿ya? Y el Cholito va y todo curioso le dice: ¿qué estás leyendo? El pequeño demonio no le dice nada porque está concentrado en la lectura, y el Cholito le sigue insistiendo: ¿qué estás leyendo? ¿Pero por qué no me ves? ¿Por qué no me respondes? ¿Tan bacán está ese cuento?, le pregunta. Y el Ichik Okyo, todo enojado, le dice: déjame leer, ¿no? Y lo dice mal. Entonces el Cholito lo corrige, ¿no? No se dice leer, se dice leyendo. Después sí, lo sigue fastidiando, ¿no? Porque lo veía concentrado. Y entonces el Ichik Okyo dice: sí, estoy leyendo, leyendo. Y empieza a hablar mal y el Cholito lo corrige en dos oportunidades. Esa escena me pareció graciosa y claro, porque esa escena llamativa te monta a seguir leyendo, ¿no? Creo que es una buena parte, una buena historia o un buen fragmento con la que empieza la obra. Te empieza con dosis de comedia que va a ir desapareciendo en el resto de la obra. Creo que es la única parte de comedia. Pero bueno, esa escena bonita. Entonces el Ichik Obvio, el hijo del demonio, se enoja y se va, ¿no? Porque el Cholito no le dejaba concentrarse. Entonces, él se va a su casa, me pica el brazo, perdón, soy humano. Y entonces, continuando con la historia, el hijo del demonio lo cita a Paco Yuki, lo cita al Cholito para que vaya al otro lado
al otro lado de la Pirca, que era un lugar así muy lejos, ¿no? Entonces él va, ¿no? Él va, no sé por qué no se extraña, pero él todo obediente va y se encuentra en la mansión del Supai. Supai es el mismo demonio en los Andes. Es el mismo Satanás que vive en los Andes. El Satanás Cholito. Entonces, ah, él se sorprende, ¿no? Pucha, estoy con el Supa y dice, y el Supa, pues todo pecho peludo sale, ¿no? Del balcón y dice, así que tú has estado fastidiando a mi hijo, ¿no? Y el Ixit Oyo se queda riéndose, ¿no? Se mata de la risa, pues, dentro de su casa. Y em, no solamente ve al Supa, sino también ve que está acompañado de su esposa, de su señora y una chica, una joven bella que él, por conclusión, saca que es su otra hija. Entonces, el Cholito se asusta y dice, sí, lo siento, es que estaba leyendo y no pronunció mal algunas palabras y yo lo corregí y el diablo se enoja. ¿Quién te crees tú para corregir a mi hijo? Y entonces el Cholito quiere irse, pero el Supai no lo deja. Y dice que para que se vaya va a tener que hacer una tarea para que recién se vaya. Y entonces le señala una montaña al fondo. ¿Ves esa montaña? ¿Ves lo de allá? Vas a... Era maíz, creo. Me parece que era maíz. O tiene su nombre. Tiene su nombre que es conocido por allá. Ya, pero es como maíz, viene a ser acá. Entonces el maíz lo tenía que ensacar, ¿no? En vez de embolsar es ensacar. La tenía que meter en sacos y dejarlos ordenados. Entonces él cuando va se da cuenta que ese cerro que vio no era un cerro, era una montaña de maíz y todo eso lo tenía que poner en el saco y el Cholito entonces le da la depresión, pues ya no tenía excusas y salió con su amigo. Entonces, todo triste se queda en la noche, en vez de ir trabajando, se queda a llorar ahí. Allá, y es que el Subway le había dado un plazo, le había dado solamente una noche, no una madrugada, para que terminara toda esa montaña. Y el Cholito por eso estaba triste, ¿no? Aparte que era bastante, no iba a poder cumplir con el tiempo. Entonces se queda llorando en la noche y ve una hormiguita. No, se queda llorando en la tarde. Ve una hormiguita que le pregunta al Cholito por qué llora y él le dice porque no le dice todo lo que ha pasado. Entonces ven en la noche y todas las hormiguitas acá te van a ayudar. Entonces el Cholito todo sanazo le hace caso, descansa para estar fuerte y con energía y vitalidad en la noche y como según lo acordado regresa con la hormiga y ve que la hormiga y sus demás amigas hormiguitas se han convertido en obreros y entonces empiezan a trabajar y Cholito también empieza a trabajar toda la noche y como eran bastante toda la montaña de maíz que tenían lo llevan a poner a saco y ya a cumplir la tarea. Ese es toda esa parte del Supa y el Cholito es una de mis partes favoritas. También es lo que más me acuerdo de mis anteriores libros del Cholito que tenía. Entonces el Supai queda sorprendido, ¿no? Dice, wow, ¿cómo es posible que él solo haya hecho todo eso? Y entonces todo piconazo, ¿no? El Supai dice, ah, entonces está bien, ¿cómo has podido hacer eso? Vamos a poder hacer las otras tareas que tengo. Déjame guiarme. Hmm. Espérate. Ya. Entonces, ya voy a hacerlo rápido. Me estoy guiando el índice, pero como que hay unas cosas que no me acuerdo del todo, porque me acuerdo lo importante. Por ejemplo, la otra tarea que le manda hacer es la de rellenar, dar comida a un toro. O el toro era el último. Porque después viene el caballo. Quiere verlo para mañana, gallina por carnera. Ya, sí. Primero viene lo de los caballos. Entonces, como el super se había quedado piconazo, le dice, ya, mira, ahí hay una hacienda, ¿no? Y necesito los caballos para mañana, porque él iba a ir o iba a venir con sus hombres a llevar unas almas al infierno, porque era el mismo diablo. Entonces,
Lo malo que los caballos no eran mansos tiernos, ¿no? Como tú comprenderás, sino eran unos caballos berracos, poseídos, parecían caballos del demonio. Entonces esos caballos todos salvajes estaban a manos del Cholito, no sé, me da como que ganas de decirle Paco. Ese es otro cholo, me estoy confundiendo cholo. Entonces, el Cholito lo que tenía que hacer era mansarlos a los caballos salvajes. Y el Cholito otra vez le da la depresión y no tiene excusa y llama a su amiga. Pero en este caso es ayudada por la hija del Supa, y quien le da unas carnes, un pollo, una gallina le da ya. Ya le da un carnet, ya le da de comer, ya, ¿sí? Entonces el Cholito, como a conveniencia de la historia, no se lo come ese rato y lo deja guardado. Entonces, como está triste y con la gallina al costado, o con su carne, con su presa, con su comida al costado, viene un águila que estaba hambrienta, y el Cholito, todo buena gente, se le da al águila. Entonces el águila se lo come, se lo devora, y después de que está con la panza llena, le pregunta: Cholito, ¿y por qué estás triste? Le dice, ¿no? Y el Cholito le cuenta, ¿no? Lo sucedido y la obligación que tenía que hacer. Entonces el águila le dice: no te preocupes, con mis poderosas garras los voy a mansar a los caballos. Dicho y hecho, los mansa a los caballos. Entonces el Cholito regresa donde el Supay y le muestra a todos los caballos mansitos. Y el Supay queda sorprendido, ¿no? ¿Cómo es posible que haya hecho eso? Entonces dice: está bien, pero tienes que terminar una tarea más, que era el de engordar a un toro. Era la de engordar a un toro, no me acordaba, ya me acordé. Sí, era la de engordar a un toro. Pero ¿cómo hacía eso? Estaba flaco y tenía que engordarlo para el próximo día igual, ¿no? Supa y con sus tareas imposibles, ¿no? Misión imposible se debería llamar en vez de Cholito. Entonces, el Supai otra vez estaba triste, le dio la depresión y llamó a su amiga. Entonces, en ese caso, vuelve a ayudar la hija de Supai, y le cuenta, ¿no? Todo lo sucedido otra vez. Y la chica se sorprende, ¿no? Dice: ¿cómo es posible que mi viejo te haya mandado a hacer todas esas cosas? Va a ser imposible que tú lo hagas. ¿Cómo que yo lo haga? Dice: claro, pues un chico normal como tú no lo va a poder hacer. Yo en cambio sí lo puedo hacer. Y entonces agarró un pasto mágico y le da de comer al toro. Y el toro, con algunas bocanadas o algunas comidas o con comer un poco se llena, no se pone así gordazo, así como tú comprenderás también. Entonces el Cholito dice: bien, ¿no? Menos mal que lo hice. Y la hija de Supay lo lleva a su pueblo. Lo lleva de regreso a su pueblo, y como la hija de Supay también estaba en necesidades en esa época, le dice que tiene ganas de volverte a ver, porque se había templado del Cholito por sus fuerzas y ganas de trabajar. Entonces le dice: de acá de 3 días nos volvemos a ver. El Cholito, como era astuto y no se iba a perder una rubia bien bonita, dijo: ya no te preocupes, nos vamos a volver a ver, ¿no? Todo galán se va bajando hasta que le dice la chivola: eso sí, cuídate de no comer ají y limón. No, sal y ají, no lo comas, dice. No lo comas, por nada del mundo, no lo comas, porque no nos vamos a volver a ver, si no, dice. Ok, no te preocupes, no voy a comer, no soy tan gil para no volvernos a ver y no perderme esa oportunidad. Bueno, Cholito no perdía el tiempo y era recontra astuto. Entonces regresa a su casa. Espérate un momento. Grabando 3, 2, 1. Entonces nos habíamos quedado en que el Cholito regresa a su casa, y como se encuentra con sus padres desnaturalizados, solamente se limitan a preguntarle en dónde se había ido. Y que no sea tonto para la próxima, que avise y no se pierda por ahí. Y ya, pues, no pasa el día, le dan de comer, lo tientan en que consuma sal y ají. El Cholito no se deja, y luego después de 3 días regresa donde la chica esta, que se había convertido en una especie de diosa, nubes. Entonces, jajaja, todos felices. Él regresa a su casa, pero
allá notaban un cambio en su actitud del cholito. Entonces, todo amenazante, la madre le dice, te vas a comer ese plato, ¿no? Porque le habían dicho, un pajarito le había contado a su madre de que estaba en mala junta, ¿no? Que vendía droga por ahí. Entonces la madre, toda astuta, le da un caldo que tenía sal y ají, los dos componentes que le había prohibido la chica, ¿no? Anteriormente. Entonces el cholito, ya consciente de su actitud, todo depre, come el caldito que tiene sal y ají. Entonces, en sus sueños, ya en sus sueños húmedos que tenía el adolescente Cholito, le reprime, ¿no? Le da una reprimenda terrible la chica. Le dice, ¿por qué has permitido comer la sal y ají si sabes que no me ibas a volver a ver? Y entonces toda enojada, ¿no? Toda asadísima, le manda al mismo valle, no al mismo valle, a otro donde se encontraba, pero le manda al primer valle de los 7 valles malditos que tenía que cruzar para regresar a su casa. Y ahí termina una historia y da pie a otra. Así desnivelando un poco la historia, la, la historia con la que había empezado. Entonces, mmm, él va a uno de los primeros 7 valles y conoce ajá, al Achique. Bueno, entonces, en uno de los primeros valles conoce a la Achique, que es una bruja así, tú dirás, entonces una bruja buena, ¿por qué? El cholito había estado caminando perdido y se encuentra con la señora, quien le cuida, lo mima y le lleva a su casa, ¿no? Y tú dices, oh, qué buena la señora, ¿no? Porque es como una madre, ¿no? Lo atiende y lo cría amorosamente. Pero, no, pues todo lo contrario, era una bruja que tenía las intenciones de comerse al pobre Cholito. Ya cuando el Cholito se está durmiendo, él, él en sus sueños húmedos, ve a su dios, al niño Manuelito, que es un niño así todo simpaticón, que le dice, Cholito, estás en grave peligro, la bruja esa te quiere almorzar, así que tienes que andarte. Tienes que irte, perdón, tienes que irte. Y para que te puedas defender cuando esa bruja esté corriendo tras tuyo, me corta el dedo, cuando esa bruja esté tras tuyo, te voy a dar unas armas potentes. ¿Y cuáles eran las armas potentes? Bueno, yo pensé que le iba a dar un K-47, una metralleta o una granada de 2 pulgadas, pero no, le da un peine, le da un espejo y le da una aguja. Bueno, la aguja pasa para poder defenderse y usarlo como hacha, ¿no? Pero entonces no te preocupes, el Cholito despierta y piensa que es un sueño, cuando en realidad sí era un sueño. Entonces se despreocupa, pero cuando se da la vuelta para volverse a dormir, encuentra el peine, la aguja y ¿qué más? El espejo. Y se queda sorprendido, ¿no? Con una cara digno para un meme, se queda asombrado. Entonces va todo curioso y se fija en la cocina, ¿no? Lo que estaba haciendo la bruja esa, y estaba cocinando. Ya le estaba echando papa, le estaba echando... Ah, estaba cocinando un caldo. Ya estaba con todos los ingredientes, solamente faltaba la carne. ¿Y cuál era la carne? El mismo Cholito. Entonces el Cholito dice, zapatos para que te quiero, y se quita de la casa. Y la bruja lo ve, pues, ¿no? Entonces empieza una persecución hacia los rápidos y furiosos. Entonces, el cual el Cholito se acuerda de que tiene que usar las armas que le había otorgado. Así que no se le ocurre nada más y nada menos que usar el peine. Pero el peine no era un peine cualquiera. Cuando tira el peine, las puntas del peine se convierten en puntas de montañas filudas. Así que él atrapa a la bruja y hace que se quede ahí atascada entre las montañas rocosas y puntiagudas que había puesto el Cholito gracias al peine. En el peine. Gracias al peine hablan el tirilla, el tiñera, abre la candela.
Bueno. Ya me estoy olvidando un poco, lo sé. Entonces, después del acto del peine, el Cholito sigue corriendo y se alegra porque ya la bruja no lo estaba persiguiendo. Pero que te cuento que después ya no le está siguiendo la bruja, sino le está siguiendo la cabeza de la bruja. Así todo violento sigue nuestra historia y el Cholito mm, tira la aguja. La aguja no lo usa como un hacha, sino cuando cae al suelo se convierte en muchas ramas, ¿no? Como que una cerca de ramas pero con espinas. Y ahí la bruja se queda anclada, no se queda atascada y muy adolorida y violentamente grita para poder liberar sin moverse, rasgándose entre toda la cara, la piel, los ojos así, muy feo. Entonces Cholito sigue caminando y llega a un lugar donde las montañas hablan. Y están hablando entre ellas, ¿no? Que van a hacer el fin de semana. Se van a divertir ahí con todo. Pero tienen que esperar a que termine la cuarentena. Entonces, en eso oyen un ruido, ¿no? Y así tipo Terminator, la bruja sigue viniendo para querer comérselo. No sé por qué se lo va a comer cuando ya ni barriga tiene, porque solamente era cabeza. Y entonces el Cholito todo vivo agarra la última arma que le habían dado el niño Manuelito, su dios, y lo tira y se convierte en una laguna y la bruja cae y se ahoga, pues, ¿no? Porque ya no tiene brazo, no tiene cómo salir. Y para volar no podía porque estaba en el agua ahogándose y se muere. Entonces, después ahí termina una historia que es una de las que me gusta a mí también. Entonces, ya dejando esa historia, se va a otra en donde sigue caminando, se encuentra con un gato salvaje. Ajá. Y en eso sigue caminando por las montañas y ve que hay unos señores que estaban con un burro caminando y dicen unas palabras mágicas, ¿no? Unas palabras así mágicas que dice a la cadabra, creo que le dice, y se abre una montaña como si fuera un portal de Batman. Ellos entran y se cierran. Entonces el Cholito se queda todo, ¿no? What the fuck, ¿cómo es posible eso? Entonces va y también dice las mismas palabras, la clave, y se abre pues la montaña, ¿no? Entonces todo emocionado se entra, no sé por qué entra cuando le pueden hacer daño. Y cuando está entrando en esa baticueva del terror se da cuenta que hay cuerpos mutilados, sin cabezas, sin dedos y hasta incluso sin piel. El Cholito se queda pasmado y se da cuenta que los señores que tenía al frente eran pistacos, los señores que te sacan los riñones. Y el Cholito todo ya meado del miedo se esconde con la intención de que no le encuentren. Y en eso le encuentran, falla, pero no le encuentran los pistacos, le encuentran un fantasma. Era un señor que había sido asesinado por los mismos pistacos y que iba en busca de Cholito para que le ayude a sacar su cuerpo o un oro que había allá. No, para sacar un oro que no en vida no había podido sacar porque le habían asesinado a los pistacos. Y si sacaba ese oro, su alma podía descansar en paz. Entonces, qué suerte tenía el Cholito, ¿no? Solamente tenía que salir vivo de ese lugar de pistacos. Pero en eso lo ven. También, ya no el fantasma, porque el fantasma estaba conversando con el Cholito. Lo ven los mismos pistacos. Pero los pistacos, al ver que eran dos personas, lanzan como que una guadaña o un cuchillo y atraviesa el cuerpo, no del Cholito, porque ya sería muy sangriento, atraviesan el cuerpo del fantasma, ¿no? Con el que estaba hablando el Cholito. Y los pistacos se quedan pues viendo y dicen, lo ven a los dos y se dicen entre ellos, son fantasmas. Y caen congelados, caen fríos, caen tiesos, caen ya muertos del susto por haber visto fantasmas. Entonces se quedan sorprendidos, ¿no? Uy, de la que nos libramos, dice el Cholito. Entonces el Cholito y el fantasma y el burro se van en rumba acá está, a Chusuburbamba, donde se encontraba el oro enterrado y con la intención de que el fantasma se libere, ¿no? Luego viaja al Quinto Valle
donde se encuentra con un anciano, ¿no? Ya el cholito está cansado, ¿no? Está viajando así de aquí para allá y para colmo hacer favores, así, va un fantasma, un muerto. Viaja al quinto valle y ahí es donde se encuentra a un señor, a un anciano sabio, y que le dice, Cholito, antes de que te vayas, porque le da le recibe en su casa y lo ayuda, ¿no? Y ya, pues antes de que se vaya el Cholito, le dice, Cholito, el anciano sabio le dice, cuando estés caminando por ahí, no se te ocurre abrir la boca en preguntar cojudejas, ¿sí? No preguntes cosas que no, que no te incumben, él le dice, ¿sí? Así que ese consejo no vas le dando. No preguntes cosas que no sean de tu incumbencia. Con ese mensaje, anda y ve que va a ser vital para tu historia, dice. Entonces Cholito sigue, ¿qué querrá decir, no? El viejo ese, ¿no? El viejo sabio. Entonces sigue caminando y se encuentra con otra casa en donde también lo recibe. No, ven, pasa por acá, dice, ¿no? Le va a dar agua, comida. Pero en eso cuando lo están atendiendo, ve que la hija del señor que la ha recibido, con toda buena voluntad, está apresada, está encadenada. Y él se queda nada, ¿no? Justo cuando va a abrir la boca para preguntarle por qué su hija está encadenada o por qué su hija está así, se acuerda del consejo del anciano sabio. Dice el Cholito que no preguntara en cosas que no sea de su incumbencia, ¿no? Que no preguntara cosas que no sea de su incumbencia. Entonces Cholito cierra la boca, se lo amarra y dice, ya entonces sigue comiendo, ¿no? Y como que se sentía una extraña sensación, ¿no? Que en esa mesa de tres, donde una niña estaba, donde la hija del señor que le había recibido al Cholito estaba encadenada, no pasara nada, no se preguntara sobre ese tema, se hablara de todo menos de ese tema. Entonces el Cholito sigue comiendo, duerme esa noche, bueno, en sí hace un intento de dormir porque no podía, porque estaba pensando en la niña que estaba encadenada. Y entonces ya toma su desayuno igual y el Cholito agradece porque no le dan de comer y sigue su rumbo por los otros valles perdidos. Y cuando ya se está yendo, se está alejando de la casa, el señor regresa todo feliz, todo contento, hasta llorando de la emoción y le dice, Cholito, gracias porque nos has liberado. Y entonces ahí es cuando le empiezan a explicar, ¿no? Después de copas, después de celebrar, después de comer muchas cosas, le explica. Lo que pasa es que... espérate. Ya, lo que pasa es que en esa familia había caído una maldición, ¿sí? El señor tenía su taberna hace mucho tiempo atrás. Y venían señores, ¿no? Que venían a cortejar a su hija. Pero una de esas viene el mismo demonio, el Supai. El Supai viene y quiere casarse con la hija. Entonces le da unos días para que lo piense. Pero si le decía sí, se iba a casar, ¿no? Con la hija. Si le decía no, lo iban a matar. Así que no tenían opción. No querían el que se case con el demonio, que se iba a casar con el demonio.